que es una experiencia de la justamente exploración que hicieron los hindúes en este tema, en esta materia. ¿Seguimos? ¿No? Y decía que el samadhi es el estado libre de ideación, dicen los hinduistas. En ese estado, por usar las palabras de Ramana Maharshi, la conciencia brilla Brilla sola sola. y no hay percepción de objetos. En realidad ese estado es difícil de comprender, en primer lugar, por quienes no han entrado en esa práctica. Porque la mente está permanentemente llena de ideas, llena de pensamientos que vienen a invadir, se puede decir, ese espacio mental, de tal manera que simplemente uno no se percata de que puede haber un estado dentro del estado de vigilia común y corriente, donde el pensamiento permanezca completamente libre de pensamientos o en donde estos pensamientos se ausenten de ese espacio mental. Sin embargo, con el correr del tiempo, con la práctica, con ese ascetismo que le caracteriza a los hindúes en su exploración, en su indagación, se llega justamente a comprobar que ese estado es un estado de bienestar, de paz, de amor, donde todo se ve de una manera más clara y uno no se deja llevar o arrastrar por esos pensamientos que vienen como intrusos a posesionarse de ese espacio, ¿verdad? Se diría como una manera de tratar de graficar eso que ellos llaman el samadhi, ¿verdad? El nirvikalpa samadhi, como le llaman justamente, que es el estado donde no hay semillas que estén apareciendo ahí que puedan dar lugar a esas configuraciones, a ese conocimiento de objetos en los que está enfocada la mente normal, común y corriente, te diría eso. Entonces, en realidad, en ese estado es cuando se produce la unión o comunión con lo absoluto, con Dios, ¿verdad? Dios y lo absoluto son uno y lo mismo. Entonces, en esa unión o en esa comunión con Dios, realmente se realiza lo que se puede llamar la completitud, ¿verdad? Uno está completo, está en paz, nada le perturba. Y en eso consiste la realización, lo cual no implica que las ideas no vengan en el momento apropiado, ¿verdad? Las ideas aparecen cuando se necesita de ellas. Es lo que acontece en la realidad, que a nada excluye, ¿verdad? Entonces ellos llevaron esa práctica hasta ese punto y entendieron de que el ser humano individual puede llegar a instalarse en ese estado, sin estado como le llaman, porque no admite nombres que le puedan describir. No hay palabras
que le sean aplicables. Es simplemente un estado indescriptible. No, yo creo que una vez me acuerdo que tuve una experiencia cuando estaba, no sé si le estabas caminando, haciendo caminar a la perra, ¿verdad? O yo solo nomás estaba caminando por ahí cerca de casa. Y, 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 y de repente entré o caí o estuve en el estado de no pensamiento, ¿verdad? Muy claramente y fuertemente. O sea que no, muy, muy palpablemente y perceptiblemente estaba sin pensamiento, ¿verdad? Así como, bueno, como quiera que se le quiera llamar a ese estado, ¿verdad? Y estuve ahí en ese estado así, ¿verdad? Disfrutando de eso sin pensar en la percepción pura o cognición pura, ¿verdad? Y el sentimiento, yo creo, subyacente otra vez a ese estado, si queremos ponerlo así, como vos decís, es una paz, ¿verdad? Una paz muy tangible, muy fuerte. Y entonces, sin disminuir una sola gotita de esa paz, que era realmente la esencia de- del estado de no pensamiento, se puede decir así. Entonces, sin disminuir esa paz, mi mente empezó a pensar, cositas aquí y allá. Y ahí me vino una fuerte intuición también, o realización, de que es la misma cosa, o sea, pensar y no pensar, da igual, yo diría, ¿verdad? O sea que creo que Data 3 ya mismo el que suele, bueno, con pensamiento, sin pensamiento, con apego, sin apego. Yo soy, ¿verdad? O sea que estoy más allá, sea como fuere mi situación, ¿verdad? Pero te digo, hermano, que fue una experiencia interesante, que desde esa vuelta, como yo a veces dudaba que, no, ¿será que estoy pensando en cosas así, ¿verdad? Que pues, como viene esta enseñanza, ¿verdad? En parte también, y los maestros enseñan así, Ramana, y otros, bueno, no, nunca más hay pensamiento, como el estilo, ¿verdad? Pero no, es el propósito, yo, según como yo puedo decir, ¿verdad? Es interesante, hace poco tuve también, ayer o anteayer, estaba en el parque también y tuve una fuerte beatitud, podemos llamarla, ¿verdad? Más o menos sin pensamiento también, pero un subidón, o sea que como diría San Juan de la Cruz, un subido sentir de la divina esencia. Y agarré justamente esta cámara, porque esta cámara tiene para quitar fotos así panorámicas, porque va a apretar y dar la vuelta y como que estás, no es 3D, pero es así, una foto que captura más de lo que de una sola foto normal. Y después, pero hice eso, ¿verdad? Pero mientras estaba por hacer, como el sentimiento estaba ahí fuerte y dije, o sea, me vino también la intuición o realización de que está siempre ahí, o siempre disponible, o esto es el estado normal de las cosas, excepto que el ego, como vos decís, venga y los pensamientos como te digo, perturben el agua, ¿verdad? Entonces el reflejo no está ahí, porque el agua va a estar turbia. Entonces, excepto que el ego haga eso, entonces el agua está totalmente limpia, es el estado normal, natural de siempre. Y dije, no hace falta quitar la foto, porque la foto puede ser un medio de recordar eso, ¿no? O sea, que voy a preservar esto, ¿verdad? Pero finalmente, como estaba ahí, dije, bueno, que estaba con mi bolso y mis cosas en mi cámara, entonces estaba ahí parado disfrutando de ese estado y dije, bueno, no puedo quitarme una foto a mi cuerpo, a mí mismo, ¿verdad? No.
pero acá para donde estoy parado puedo quitar así la foto panorámica y entonces voy a mirar otra vez, entonces cuando mire va a ser como que estoy otra vez acá en este mismo estado o lo que sea, pero fue muy juguetón, no es que esto quiero preservar eso, porque claramente me vino, como te digo, también la intuición de que eso es siempre así y de que en realidad lo que pasa es que el ego se quiere apegar o aferrar a un sentimiento particular, el cual es bastante agradable, por cierto. Pero ese no es el propósito, pues, ni de la meditación, ni de ninguna empresa que de ningún emprendimiento que uno haga que no sea el interés primordial la gratificación ególatra, podemos ponerlo así, ¿verdad? Y en eso también estoy pensando, por cierto, de que bueno, cómo distinguir o darnos cuenta de que todo lo que hacemos no es solamente para gratificar el ego, el propio ego, ¿verdad? Y estuve meditando en eso un tiempito también y dije, bueno, y acá no hay manera, realmente no hay manera. En tanto y en cuanto también entendamos que lo agradable y lo natural también, ¿verdad? Es totalmente, podemos decirlo así, legítimo o permisible, podemos decirlo también así, ¿verdad? Pero después dije, la única solución a eso, de que todas mis acciones sirven para mi ego, ¿verdad? Es el entender realmente de la muerte, ¿verdad? La muerte en sí, y ahí como te digo, quizás nos vamos hacia el tema otra vez de la, de la otra vida, ¿verdad? De que el apego, la forma del el apego, pero esto es extraño otra vez porque como te digo, estas dos experiencias que estoy compartiendo ahora, porque el apego puede estar otra vez incluso por el estado del no pensamiento, por ejemplo. Pero generalmente el apego se da en esa forma de gratificación ególatra de que los placeres y lo que me agrada y todo lo que me mantiene en mi burbuja hedonista, y si debo dar dos pasos, ¿verdad? Dos pasos fuera de mi burbuja en el cual mi ego va a ser atacado o mancillado o enturbiado, lo que sea. Entonces no quiero nomás ahí, eso ya no existe o lo que sea, ¿verdad? Es muy extraña esta manera de funcionar. Pero lo que iba diciendo nomás fue que generalmente el ego se apega a las formas, podemos decirlo así. Pero tener una experiencia sin pensamiento, sin forma, pero igual nomás el ego se va a pegar otra vez porque va a querer repetir, pues, lo agradable, la constante repetición y mantenerse en eso agradable que se termina, por supuesto, pervirtiendo de alguna manera porque los ritmos de la vida no danzan solamente hacia lo agradable, ¿verdad? Podemos ponerlo así. Y es más bien un equilibrio entre, o sea, el equilibrio entre ambos, pero como dije también en algún momento dado, en lo que respecta al dolor y a la primera noble verdad, ¿verdad? La vida en su sentido, en una especie de sentido nominal o quizás absoluto, ¿verdad? O más allá de la forma como uno quiera poner, ¿verdad? La base en sí, como te digo, en mi concepto, en mi idea, se parece más al Satchidananda de Shankara que a la primera noble verdad, ¿verdad? Pero esos son, como te digo, temas de contención que solemos manejar. Pero lo que iba a decirte más es justamente eso, que no habría una manera de salir de uno mismo y decir, bueno, no soy egoísta, o esta es una acción puramente altruista, porque tu altruismo, porque lo que el ego toca contamina, básicamente, ¿verdad? Entonces si vos haces buenas acciones o lo que sea, el ego puede contaminar, de hecho que puede, no digo que no podamos salir de esa contaminación, lo que me parece difícil, como te digo, es decir, bueno, ¿qué acción o mi vida puede ser algo más que el puro egoísmo, ¿verdad?
Y aún las acciones aparentemente altruistas o desinteresadas, ¿verdad? ¿Será que mi ego no está detrás de todas formas? Así uno va, como te digo, cayendo en la obsesión ya, pero te digo más que mi solución a eso fue en ese momento. Fue de que realmente la muerte corporal o física o biológica va a venir, ¿verdad? Aparentemente, inexorablemente, ¿verdad? Entonces eso mismo va a cortar los lazos, como diría, ¿verdad? Creo que dice Gata, bueno, no importa, eso va a cortar, va a machetear ese apego, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. El sentido del apego es una especie de, eso también lo escribí, la apatía no es paz, la euforia no es felicidad y el apego no es amor. Entonces, mientras uno, o sea, otra manera de decir eso sería, la forma inconsciente de la paz es la apatía, la forma inconsciente de la felicidad es la euforia y la forma inconsciente del amor es el apego. Entonces, la vida va a ir cortando esos apegos, no hay duda sobre eso. Y entonces, mi idea del bien en ese contexto justamente es un equilibrio entre el placer y el deber. Como una relación inversamente proporcional, como una balanza. Si hay demasiado deber, el placer va a ir disminuyendo, disminuyendo, no va a dar gusto, ¿verdad? Y viceversa, si hay demasiado placer, el deber va a quedar, no vas a entender, no, porque el deber es justamente aquello que no necesariamente queremos ni necesitamos, o que pensamos que no necesitamos, ponerle, es un deber. No, es el trabajo es lo que hacemos para comer, ¿verdad? Pero el deber es como te digo, el deber no es ni un trabajo, no es un trabajo porque es un servicio, pues. Vos pensás, yo no quiero esto, o yo no necesito, pero es tu deber, porque es una obligación que vos te impones. Bueno, pero si haces solo eso también y no hay ningún placer en tu vida, las papas queman, ¿entendés? Porque la persona necesita. Es como la pirámide de Maslow, este psicólogo, ¿verdad? Tiene su pirámide de necesidades que vamos satisfaciendo. Y las primeras son el orden, por supuesto, biológico, carnal, comida, descanso, salud, todo eso. Después relacionamiento con las personas, relación íntima, amistades, de trabajo, lo que sea. Y va subiendo. Después ya es más sutil, más sublime, hasta que es la autorrealización justamente. Creo que él usa esa palabra. No, autorrealización o autoactualización. Una de estas palabras, bueno, él tiene su teoría, ahora los psicólogos van a saber cómo manejar eso. Y entonces el placer está ahí, como te digo, bien incrustado, o como vos lo llamarías, lo agradable. Y nuestra atracción gravitatoria normal o inercial nos lleva hacia eso, ¿entendés? Y como te digo, no necesariamente placeres carnales o apetitos, ¿verdad? Vamos a decirle biológicos, sino un placer como una conversación, ponerle, ¿verdad? O estar con los amigos o con la gente, ¿verdad? Pero uno tiene que estar muy atento, ¿entendés? Muy atento, porque si no, como te digo, esa felicidad inconsciente se vuelve una euforia, que es una especie de desorden mental peligroso, yo diría, ¿verdad? Y entonces eso fue como yo resolví, como yo, la comprensión, como vos dirías, uno que el estado del no pensamiento es lo mismo que el estado del pensamiento, solamente que la conciencia y la atención debe estar vigilante. Por eso está el dicho, que de la parte política viene, pero es perfectamente aplicable acá. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces están los pensamientos ahí y uno puede reírse de esos pensamientos. Yo creo que eso también vos escribiste. Y Nisargadatta dijo, los pensamientos son gases, nomás que uno pasa nomás y no. Entonces el pensamiento y no pensamiento está bien. Y no hay una manera en la cual yo pueda decir, bueno, esta acción es amor puro e incondicional y no mi ego, ¿verdad? Pero como yo no le
como uno no cae en esa espiral de autoobsesión con el ego mismo también, entonces uno fluye nomás y que interprete como se quiera, que la gente va a opinar nomás o no, y no importa, uno hace lo que debe, el deber, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? Y la cosa sigue más o menos equilibrada, yo diría. Pero ya hablé mucho. No, está demasiado bien. Y todo eso que estás diciendo forma parte de tu exploración sin duda. Sí. Pienso que se puede tratar de sintetizar en estos términos. En verdad, el ego desaparece cuando se fusiona con el ser uno, se puede decir. Entonces, ¿qué se presenta ahí? Que esa distinción que uno está tratando de hacer permanentemente también entre el ego y el ser uno, es una de las maneras en que uno no llega a ese equilibrio que vos mencionás, ¿verdad? En verdad, el ego está para cumplir su función y la mente está para divisar cuando el ego está funcionando desajustadamente o no, ¿verdad? Pero cuando no funciona desajustadamente está integrado el ego a esa totalidad única. De todas formas. De todas maneras, siempre está integrado. Por eso el medio idóneo para que el ego se ausente es el amor. El amor incondicional, porque el amor incondicional consiste justamente en ese conocimiento de la unidad, ese conocimiento que brilla en la conciencia, entendiendo que realmente nada está separado, simplemente eso, ¿verdad? Nada está separado y hay que tener en cuenta permanentemente eso, y eso que vos decís justamente, el pensar y el no pensar son lo mismo, ¿verdad? Excepto que uno los diferencie. Y entonces uno puede no diferenciarlos, excepto que uno pueda darse cuenta que cuando no los diferencia está tratando de satisfacer esas meras tendencias ególatras o egocéntricas o egoístas, ¿verdad? Entonces, en esa instancia uno se instala en el amor y el ego se ausenta. Esa es una manera de decir, de tener permanentemente presente esto, ¿no? Te voy a recitar unos versos del poema de Dattatreya que vienen a cuento y que creo que se aplica a este caso. Dice él: renuncie al mundo de apariencias y después renuncie también a la renuncia. Pero tanto si renuncia como si no renuncia, disfrute el néctar de su estado natural. Entonces, en realidad, uno se da cuenta que la mente alerta, atenta, ¿verdad?, es la que cuenta fundamentalmente para poder estar integrado en esa unicidad que no necesita de distinciones. Quienes necesitan de distinciones somos justamente nosotros, seres creados, condicionados, que se diría, estamos también cómodamente instalados en nuestro condicionamiento y nada de eso está mal. Lo malo es precisamente cuando uno realmente... No, eso fue lo que yo te iba a decir con el tema del placer, y es linda esta cita que vos pones, como te interrumpa, disfrute del néctar de su estado natural. Entonces el placer o lo agradable sería el estado natural, Sí, el cual está perceptible o imperceptiblemente ahí. Sí. Solo que, como vos decís, cuando ese ego, ¿verdad?, perfectamente natural también, no tiene una armonía con, sí, ¿verdad?, lo que vos llamaría instalarse en el amor, ¿verdad? O sea que
lo que te iba a decir más con relación al amor incondicional, yo diría el amor genuino, porque el amor incondicional pues implica ya, justamente no hay condiciones, ¿verdad? Pero por eso la importancia del deber, y así como yo lo defino, ¿verdad? De que no necesariamente, o sea, no necesariamente quiero y no necesariamente necesito, pero debo. Y eso también es amor porque es sacrificio, el deber es sacrificio y el sacrificio es el sagrado oficio, ¿verdad? Entonces yo diría, bueno, por eso te digo, el ego es una narrativa también, yo diría, está creando desde otro ángulo, diría, bueno, el tema del ego es una narrativa, no hay que tomar muy en serio, pero sirve hasta cierto punto también y hasta ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque es lo mismo también decir, bueno, estar uno mismo o el sí mismo, ahora si quiere cambiar levemente el término, es justamente la felicidad, como diría Ramana, o sea que, pero el ego generalmente se le tiene como, en la espiritualidad un poco se le tiene como que, bueno, que atención, cuidado con el ego, ¿entendés? O sea que cuidado con... Y ¿por qué? Porque está emparentado con lo que el cristianismo diría el Satanás o el demonio, ¿verdad? El adversario o el enemigo, de que cuidado con las apariencias. Esto aparentemente es agradable, es placentero, pero cuidado, ¿entendés? Y ese es el discernimiento tan crucial en esos momentos, los cuales si uno está, vamos a decirlo, desatento o distraído, no va a pillar de que ese placer ya se pervirtió un poco, ¿verdad? Y ya está yendo hacia el apego, y si cae el hacha por ese árbol, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero por eso que te digo, es muy, pero está indudablemente, inescindiblemente atado junto con lo que dije, los ritmos de la vida, de lo agradable y lo desagradable, que uno no puede, Vivekananda dijo una frase, Swami Vivekananda: la vida perfecta es una contradicción en términos. O sea que no hay perfección apariencialmente, porque las cosas como cambian constantemente, incluyendo nosotros, ¿verdad? La gente o sea, cambia de opiniones y a veces cambia cada 5 minutos, ¿verdad? No se puede tener una... Pero ellos van, como te digo, al tema de las formas, ¿verdad? Y como vos citarlo de Dattatreya, más o menos depositate en lo que no tiene forma, ¿verdad? Y ahí está la salvación, ahí está lo estable, podemos decirlo, pero es complejo. Yo diría que, pero lo que te iba a decir más con relación al amor incondicional, para mí que el amor incondicional es el estado en sí de las cosas y que no se puede practicar. Lo que se puede practicar sería el amor genuino, yo diría, en lo que respecta al deber, porque ahí es donde se prueba realmente mi amor, si yo realmente digo, bueno, como te digo, no quiero, no necesito, pero debo. Entonces ahí uno depone su ego y hace, bien o mal, ¿verdad? Pero debe hacer, porque a mí me parece que el deber, como te digo, es un concepto importante, ¿verdad? Y ahí el amor genuino está, ¿verdad? Y por eso te digo, todo es deponer el ego y dejar que lo natural y normal siga, ¿verdad? Eso es lo que... Bueno, te interrumpí. no, está demasiado bien. Yo te hago esta sola acotación. El amor incondicional, el adjetivo incondicional que yo le agrego al amor, es equivalente en términos exactos y precisos al adjetivo que vos le agregás, que es lo genuino. Eso es lo que realmente puedo acotar. Y cuando se dice incondicional es que uno no condiciona ese amor. O sea, no es que pone condiciones para entregar ese amor a quien sea y a quien fuere. Porque definitivamente ese amor incondicional de la que habla